Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. Estás aquí para ser salvo y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo como una casa encima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Bienvenidos a casa. Aleluya, mejor que nuestro Dios. Dele un aplauso porque es para Él. Aleluya. Salmo 89, 5 y 8 dice: Dios mío, los cielos te alaban por tus grandes hechos. Todos los ángeles del cielo hablan de tu fidelidad y solo a ti te honran. Eres un Dios incomparable. Eres grande y maravilloso entre los dioses. Señor y Dios del universo, no hay nadie como tú, tan fiel y tan poderoso. Dios es incomparable, hermano, porque no hay nadie como Él. No solo por su poder, sino en amor, en misericordia, en justicia, en fidelidad. Cuando reconocemos que Dios es incomparable, nuestra perspectiva cambia. Ya no buscamos seguridad en el mundo. Lo que el mundo ofrece ya no lo buscamos, sino descansamos en Él. Ya no nos despertamos con incertidumbres, porque sabemos que Él es fiel y cuida de nosotros. Adorar a un Dios incomparable es tener la certeza de que aunque todo falle,
Él nunca lo hará. Es saber que nuestra debilidad, Él, no importa que estemos débiles, Él siempre va a estar siendo ahí firme y fuerte a nuestro lado. Que aunque no lo entendamos todo, podemos confiar plenamente en quien lo ve todo. Por eso es digno de toda gloria, de toda alabanza. Y hoy tu pueblo se postra ante ti, Dios adorable, Dios de lo imposible. Aleluya, hoy adoramos, hoy levantamos nuestra mejor adoración. Gracias, Señor, aleluya. Y adoramos, aleluya, al incomparable. Y caí postrada ante sus pies. Sus vestiduras nadie las supera, en su presencia todo cobra vida, su luz radiante hace brillar el sol. En su mirada todo se ilumina, el que en sus ojos todo lo escudriña, y cuando él habla se produce paz. Y alrededor miles de ángeles le adorarán. Santo el que vive por la eternidad, tuya es la gloria y por siempre será. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, aleluya. Sus vestiduras nadie las supera, en su presencia todo cobra vida, su luz radiante hace brillar el sol. En su mirada todo se ilumina, el que sus ojos todo lo escudriña, y cuando él habla se produce paz. Y alrededor miles de ángeles le adoran. Y santo el que vive por la
incomparable. Es aquel que en nuestra necesidad, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento está ahí abrazándonos. Es aquel Dios que ha hecho de lo imposible posible. Es aquel Dios que cuando la ciencia dice que no, Él dice que sí. Él dice que sí, porque Él es un Dios incomparable. Y yo quisiera que usted levantara su voz, baje la música. Vamos a cantar ese cantito de la canción incomparable. Vamos a cantarlo. Duro, duro que lo escuchemos. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus una vez más, aleluya, porque eres incomparable, mi Dios. Gracias, Señor, por tanto. Aleluya. De gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Alábalo, 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 alábalo. Alábalo en esta mañana, mi Dios. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué hermoso es nuestro Padre. Aleluya. Y en estos momentos vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Si usted desea ofrendar y no tiene efectivo, y así sale de su corazón, puede hacerlo a través de ATH Móvil en la sección de negocio Roca de la Eternidad. Gloria a Jesús. Y adoramos al Señor, gloria a Dios. Y presentamos nuestras ofrendas delante del Señor, dándole gracias a Dios porque una vez más Él muestra misericordia sobre este pueblo de Puerto Rico. Gloria a Jesús. Yo no sé si usted ha internalizado, ¿verdad? Yo no estuve, gloria a Jesús, mientras pasó María, pero yo sé que muchos de ustedes estuvieron y vivieron, ¿verdad? En carne propia, gloria a Jesús, lo que fue la experiencia de ese huracán. Y aún así yo le agradezco al Señor porque el Señor ha mostrado una vez más la misericordia sobre este país. Aleluya. Así que es menester, gloria a Jesús, que nos levantemos y adoremos al Señor y le demos gracias porque el Señor ha sido bueno una vez más. Aleluya, gloria a Jesús. Que no lo merecemos, pero el Señor es misericordioso y Él nos ama y nos muestra su amor una vez más. Aleluya. Adoramos al Señor y te bendecimos, Dios, porque Jehová, tus misericordias, como dice tu palabra, son nuevas cada mañana. Te bendecimos, Señor. Venimos ante ti, Señor, con nuestros bienes y ofrendas, Señor Jehová, Dios mío, en muestra de agradecimiento, Señor, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor, con nuestras familias, con nuestro pueblo, Señor, con nuestro país. Te damos la gloria y la honra, Señor. Bendecimos, Señor, estas ofrendas, Señor, porque sabemos, Jehová, Dios mío, que se usan, Señor, para que tu reino crezca, mi Dios. Yo te pido que tú bendigas a cada hermano, Señor, y aquel que no tiene, Señor, que tú le proveas, Señor, para que juntamente con nosotros pueda adorarte, Señor, a través de sus diezmos y sus ofrendas, Señor, y pueda venir ante tu presencia, Señor, Jehová, Dios mío. Pero sabemos, Señor, que de todas formas, Señor, tú nos amas, Señor, Jehová, Dios mío, Padre Santo, y tú nos bendices, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Siento que el Espíritu Santo me está tocando. Siento que el Espíritu Santo me está tocando. Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca.
en esta mañana, hermano. Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca. Es que cuando Él me toca, yo siento que se van las cargas. Es que cuando Él me toca, yo siento que mi alma se goza. Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca. Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca. Y es que cuando Él me toca, yo siento que se Deja las cargas a Dios, aleluya. las Déjala lo que tenga que hacer en esta mañana. es que cuando Él me toca, yo siento que mi alma se goza. Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca. Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca. Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca. Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca. Aleluya. Qué lindo eres, Señor. En Hechos 16, 25 al 31 dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron de sus cadenas. El cerrajero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, pero pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Y a Pablo y Silas luego lo sacó y le preguntó: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Y en esta mañana, así como Pablo y Silas mantuvieron la fe en el Señor, así te dice el Señor en esta mañana: no temas, porque yo estoy contigo. Aleluya. No sé cuál es tu problema, no sé cuáles son las cadenas que te atan. Solo sé que si crees en Jesucristo serás salvo tú y tu casa. No hay problema que Dios no pueda solucionar. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Solo confía y en tu angustia clama a aquel que vive. No importa lo que veas, pero lo puedes sentir. Y Él está aquí en esta mañana dispuesto a abrazarte, porque Él te ama con amor eterno. Yo no sé cuál es tu situación, pero aquel que vive la conoce. Y yo te invito en esta mañana a liberarte de las cadenas que te atan. Y así como Pablo y Silas adoraron, adore con nosotros en esta mañana. Adore, porque para Él no hay nada imposible, y adoramos a Dios. Estás aquí.
puedes sentirlo, pero yo siento una presencia maravillosa del Señor en esta mañana. Aleluya, hasta aquí el grupo de adoración. Que Dios les bendiga, nuestro pastor. Gracias, Señor, te adoramos, Dios. Adoramos al Señor, aleluya. Qué bueno es el Señor. Que como decía el cántico, Él es el que pelea nuestras batallas. Es el Señor que ha prometido estar con nosotros. Por eso estamos en victoria en esta mañana. Gloria al Señor. Aunque hay algunos hermanos, ¿verdad?, que por las razones de la inclemencia no han llegado hasta aquí, otros por razón de salud. Gloria al Señor. Pero estamos en victoria en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Saludamos a nuestra hermana Yanis allí que nos está viendo. Qué bueno. Gloria al Señor. Seguimos orando intensamente por ella, creyendo que Dios terminará la obra que ha comenzado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si usted se levanta de su asiento y saluda al hermano que usted quizás no vio cuando llegó, porque llegó un poquito más tarde o porque se fue a orar o lo que sea? ¿Qué tal si le dice que bueno que estás en la casa del Señor? Estás en el mejor lugar. Qué bueno es llegar a casa, a la casa del Señor, para honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia, para siempre su fidelidad. Aleluya. Dios es maravilloso. Dios es bueno y es grande. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y una vez más podemos declarar la misericordia de Dios sobre esta isla, sobre este país. Aleluya. A pesar de todo lo negativo que ha estado pasando a nuestro alrededor, noticias tristes que empañan, ¿verdad?, al país, pero dentro de todo podemos declarar que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Tomen asiento unos minutitos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dios es bueno. Amén. Gloria al nombre de Jesús. En esta mañana gloria a Jesús. Yo voy a pedirle a nuestro hermano Ricardo que pase por aquí. Hermano Ricardo, se me olvidó el apellido, pero por aquí. Ricardo, ¿cuál es tu apellido? Casiano. Ricardo Casiano. Acércate. Ven. Nuestro hermano Ricardo ha estado por un tiempo, ¿verdad?, congregándose con nosotros. Él viene de la Iglesia de Dios allá en El Quemado, en Mayagüez, cuyo pastor es el reverendo Fernando Puig. Así que ha estado un tiempo con nosotros, ¿verdad?, congregándose y considerando, ¿verdad?, la posibilidad de unirse a nosotros como iglesia, ¿verdad? Y así que estábamos esperando por él, ¿verdad? Y él ha decidido, ¿verdad?, unirse a la membresía de la iglesia, y damos gracias al Señor porque Dios sigue trayendo jóvenes a la iglesia. Y yo doy fe de que Dios es un Dios de propósitos y de planes para con él, y que es un joven sensible al toque del Espíritu y a la búsqueda del Señor. Así que afirmamos, ¿verdad?, con este acto en esta mañana, que el plan de Dios se habrá de cumplir en su vida. Amados hermanos, las Escrituras nos enseñan que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza, y es un ejército dirigido por su capitán, que es Cristo Jesús. El plan de Dios consiste en juntar en un mismo rebaño a todos los nacidos de nuevo para mantener la edificación de los santos y proseguir con la prédica de la palabra al mundo entero. Es deber de los miembros procurar la paz y la unidad de la iglesia, sobrellevando los unos las cargas de los otros, socorriéndose mutuamente, guardando fidelidad a la iglesia y contribuyendo al sostenimiento de la misma en sus actividades. La Iglesia de Dios Mission Boa, Roca de la Eternidad, este hermano ha cumplido con el mandato de afirmar su fe mediante el bautismo y ha encontrado apoyo en la comunidad de los santos, que es la iglesia. En esta mañana
él ha decidido ponerse al servicio de Jesucristo usando los dones que el Espíritu Santo le ha dado. La palabra del Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dice la Escritura, nada. Así que no hay tal cosa como que yo puedo servir al Señor desconectado de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mientras haya la oportunidad de congregarse, de pertenecer a una iglesia, es importante que tú y yo seamos parte de la iglesia. Eso es bíblico. Así que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si guardareis mis mandamientos, dice el Señor, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas, dice el Señor, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Así que el deseo de Dios es que vivamos una vida que gozosa. Amén. Y vuestro gozo sea cumplido. También dice en Romanos, más que dice, cerca de ti está la palabra en su boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en, aleluya, Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros, ni extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, recuerdan el sermón de la semana pasada, bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ricardo, ¿deseas ser parte de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia de Dios? ¿Confiesas haber recibido a Jesús como tu único y exclusivo Salvador? ¿Afirmas haber renunciado al poder del maligno y a una vida de pecado? ¿Prometes, por la gracia de Dios, ser discípulo de Jesús, seguir el camino de nuestro Salvador, resistir la opresión del maligno, enseñar el amor y la justicia y testificar la palabra de Jesucristo en la mejor manera posible y según tus capacidades? ¿Prometes, por la gracia que has recibido, crecer en la fe cristiana y ser miembro fiel de la iglesia de Dios, celebrando la presencia de Cristo y ejerciendo la misión de Cristo en el mundo? ¿Prometes ser fiel a las enseñanzas y doctrinas de la iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico, basadas en la palabra de Dios y las enseñanzas, disciplina y gobierno de la iglesia de Dios? ¿Prometes ser fiel a esta iglesia con tu asistencia, con tu respaldo a los cultos y en las actividades, en su servicio y tus recursos económicos de la mejor manera posible? ¿Prometes someterte al cuidado de tu pastor y recurrir a él cuando necesites una palabra de consejo, de apoyo, de dirección? Que Dios te ayude a cumplir con estas promesas que has expresado. A la congregación les digo, Jesús nos mandó a ser discípulos a todas las naciones, a enseñarles las cosas que nos dejó y a través del bautismo recibirles en la comunidad de fe que es la iglesia. Hoy recibimos a Ricardo Casiano como miembro de esta congregación, que ha decidido unirse a esta congregación y al hacerlo ha prometido ser fiel al Señor y a esta iglesia. Pero de la misma manera, nuestro deber es mantener la unidad y cuidarnos los unos a los otros. Así que le voy a pedir a la iglesia, a los miembros de esta iglesia, que se pongan de pie. Y ustedes van también a responder a esta promesa. Gracias. ¿Prometen ustedes ofrecer su amor, apoyo y cuidado a este hermano de tal manera que puedan crecer en su experiencia de vida cristiana? ¿Prometen, como dice la Escritura, compartir sus momentos de alegría, así como los momentos de tristeza y de dolor? ¿Prometen fomentar un ambiente de coinonía, es decir, de compañerismo,
que enriquezca la vida de este hermano y de toda la congregación. Que así nos ayude el Señor y que así les ayude el Señor a cumplir con estos votos. Yo voy a pedirle a los miembros del cuerpo consejero que están presentes en esta mañana, y voy a pedirle a nuestro hermano vente, Cristian, un joven. Cristian recibe un nuevo miembro en su ministerio de jóvenes, así que es responsabilidad de Cristian ayudarle, estimularle, y no solamente a él, sino a todos los jóvenes, que él se sienta en un ambiente donde se sienta amado, valorado, ¿verdad? Y apreciado. Gloria al Señor. Eso es su responsabilidad, ¿ok? Así que vamos a orar por él, vamos a bendecirlo en esta mañana, vamos a declarar que el propósito de Dios se cumpla en él, en su novia, ¿verdad?, que estuvo con nosotros la semana pasada. Que Dios siga guiando sus pasos y que el Señor le use de manera especial. Padre, gracias te damos en esta mañana en la que recibimos a Ricardo como miembro de esta congregación. Gracias por la bendición, porque la promesa que me hiciste un día la estás cumpliendo, trayendo jóvenes a esta casa, que serán los que seguirán adelante esta obra, Señor, aleluya, que seguirán adelante con la visión que tú les habrás de dar para este tiempo. Bendice su vida, guía sus pasos, que toda decisión vaya dirigida, Señor, por ti. Que Dios mío, Él pueda siempre tenerte a ti presente cada día de su vida. Que los talentos, las capacidades, Señor, que le has dado, las pueda utilizar para bendecir, Señor, para exaltar tu nombre primeramente y para bendecir a otros y traer a otros a ti. Bendice su familia, bendice sus padres, bendice, Señor, a su abuela. Mira, Señor, su relación, bendícele, Dios, de manera especial. Que Él pueda seguir hacia adelante creciendo, como dice tu palabra, en gracia y en sabiduría delante de ti y delante de los hombres. Que tu voluntad y tu propósito se cumpla y que esta iglesia sea bendecida por su ministerio y a la vez nosotros podamos serlo para Él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que bienvenido a la iglesia de Dios, Roca de la Eternidad. Te bendiga. ¿Ve? Así que los hermanos lo reciben con un fuerte abrazo. Así que cuando usted lo vea por ahí, siempre abrácelo, salúdelo. Gloria al Señor, que Él sepa que le amamos y que estamos honrados de tenerle como parte de nuestra congregación. Y como testimonio de eso, queremos entregarle este certificado. Gloria al Señor, de que este día Él se constituye miembro de esta iglesia. Dios te bendiga mucho. Amén. Y adelante en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que ya mismito estaremos contando con Él para algunas cositas que sabemos que Él desea trabajar para el Señor. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, ¿verdad? Se supone, ¿verdad?, que este fenómeno vaya cediendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que se supone que vaya mejorando, ¿verdad? Pero como aquí las cosas son a veces a la inversa, puede, ¿verdad?, que entonces ahora es que empieza a llover, ¿verdad? Después que el huracán se haya ido, confiamos en el Señor que se deshaga en el Atlántico y que no tenga ningún efecto en ningún otro lugar. Y damos gracias a Dios por su misericordia. Quiero compartir con ustedes 2 versos, pero quiero compartir de una historia, ¿verdad?, que muchos de ustedes conocen en esta mañana, algunas cosas interesantes de la vida de este joven. Y quiero leer en Hechos capítulo 7, versículo 9, y luego vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 22. En Hechos yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Hechos 7, versículo 9. Y dice la palabra del Señor, pueden permanecer sentados siempre que mantengan comunión. Dice, estos patriarcas, hablando de los hijos de Jacob, tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él. Y de eso pudiéramos hablar largo entendido, pero... Y en Hebreos, capítulo 11, versículo 22, para darle tiempo a Joanny a que lo consiga allí. Hebreos, capítulo 11, versículo 22. Dice, por la fe, amén. Aleluya, yo escucho algo por ahí. Por la fe, cuando José estaba por morir,
le dijo, y lo estoy leyendo en la palabra de Dios para todos, ustedes lo están teniendo en la Reina Valera, por la fe, cuando José estaba por morir, les dijo a los israelitas que algún día habrían de salir de Egipto y les hizo prometer que se llevarían su cuerpo con ellos. Padre, gracias te doy. Qué bueno, Señor, es poder llegar hasta tu casa y en medio de las circunstancias que nos rodean, llegar para tener un tiempo de adoración, de reflexión de tu palabra, Señor, de afirmación de la vida de la iglesia. Qué bendición es poder compartir este tiempo con nuestra hermana Yanis y con los que habrán de verlo de manera diferida, Señor, posteriormente. Permítenos en esta mañana compartir esta palabra, algunos aspectos de esta historia tan interesante y tan importante que nos enseña tanto y de lo cual podemos hablar tanto. Así como has ministrado a mi vida, ministra a cada uno y que podamos salir de este lugar con fuerzas y con la conciencia clara de que tú eres el Dios que estás con nosotros. Aleluya, y que no importa lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor y las cosas que puedan venir, la ansiedad que a veces puede provocar en nuestras vidas, el futuro incierto, que tú estás con nosotros como estuviste con José. Que tú no nos abandonas y que tú, Señor, habrás de cumplir tu propósito en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, si yo les preguntara a cada uno de ustedes que están en esta mañana en este lugar, gloria al Señor. Si ustedes le preguntaran, si yo les preguntara, ¿con cuál personaje de la Biblia ustedes se identifican? ¿Qué me dirían? Les preguntaré a alguno. Vamos a ver. Enid. Rapidito por aquí. Vamos a ver. Trivi. Con Josué, con su nombre. La hermana con Débora. Allá, por allá, hermana Ibeliz. Con José. De ese vamos a hablar hoy. ¿Quién más? ¿Alguien más? Digo, Jesús es el personaje por excelencia de la Biblia, pero con David. Así que si yo le hiciera una pregunta, cada uno de ustedes tiene, por las razones que sean, alguien con quien identificarse en la Biblia. Y yo les tengo que confesar que José es uno de mis personajes favoritos, después de Jesús, obviamente. Es uno de mis personajes favoritos. Porque hay muchos personajes que irrumpen en la historia bíblica y que de una u otra forma sus vivencias y experiencias nos marcan, nos ministran, nos enseñan y aún algunas nos confrontan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Algunas de esas historias son sublimes y llenas de gran emoción. Y otras llegan a ser hasta escandalosas o difíciles de asimilar. Como es el caso del levita que presentan en el libro de Jueces, del capítulo 19. El caso de levita que su esposa es asesinada y él la pica en pedazos, ¿verdad? No voy a entrar en ese detalle, porque es una historia que cuando usted la lee, se dice, wow, ¿cómo es posible que una cosa como esa ocurra? Hay unas historias que cautivan tanto a grandes como a chicos, y una de esas historias que cautiva a todo el mundo es la historia de José. Historia que nos cautiva por las vicisitudes que tuvo que enfrentar desde su adolescencia, por las injusticias que vivió, hasta el encuentro con los que le hicieron tanto mal y cómo él los perdona. Así que vemos al principio toda esa experiencia negativa y ese desenlace es como que una cosa que uno dice, wow, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Cuánta virtud hay en este hombre que a pesar de todo el mal que recibió, pudo entender, aleluya, que Dios tenía un plan y un propósito. Eso es algo que a veces a uno... Quiero compartir con ustedes algunas características que para mí son importantes con relación a la vida de José. Pero antes de hacerlo, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes algunas cosas que son parte del contexto histórico, ¿verdad? De la vida de José. José es el caso típico de un joven que crece en lo que llamamos un hogar totalmente disfuncional. Los que estudian la conducta tienen aquí un
un modelo de lo que es vivir en una familia totalmente disfuncional. Totalmente disfuncional. Era el penúltimo de los hijos de Jacob. De una familia de 12 hijos. Y de 4 madres distintas. Imagínense. 4 madres distintas. La primera esposa de Jacob, que era Lea, y que fue esposa por engaño, y ahí empiezan los problemas. Raquel, la primera esposa fue Lea, ¿verdad? Y tuvo que trabajar 7 años para la que no era, y después tuvo que trabajar 7 años más para la que él quería. Es interesante cómo Dios hace de cosas totalmente distorsionadas y torcidas algo extraordinario. Así que Lea, que no era la amada, fue bendecida por Dios y le tuvo 6 hijos varones y una hija mujer. Esos son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Y la hija, el nombre de la hija era Dina. Raquel no podía tener hijos. Por lo que entonces recurrió, dice la historia bíblica, que a su sirvienta, para que a través de ella pudiera tener hijos para con Jacob. Y esa sirvienta se llamaba Bilha, le dio 2 hijos que son Dan y Neftalí. Posteriormente entonces Lea, como esto se convirtió en una competencia de quién tiene más y quién tiene más favor, pues entonces le dio a su sirvienta, que era Silpa, y le dio 2 hijos más, que son Gad y Aser. Y al final prácticamente de la historia, Dios le da la oportunidad a Raquel, gloria al Señor, de tener hijos, y tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Y cuando tuvo el más pequeño, que se llama Benjamín, por eso es que cuando le dicen que si eres el más pequeño de la casa, dicen que tú eres el Benjamín, ¿verdad? Cuando tuvo el más pequeño, muere Raquel, posteriormente. Así que esta historia, ¿verdad? Está llena, gloria al Señor, de tensiones, de rivalidades, de favoritismo, particularmente entre Lea y Raquel, y por extensión hacia sus hijos. El favoritismo de Jacob hacia Raquel y sus hijos José y Benjamín era evidente. No era nada que él no ocultara. No era sutil, era evidente. Y ese favoritismo crea una discordia significativa entre los hermanos, que se exaspera a su máximo nivel cuando Jacob comete la imprudencia de regalarle una túnica que a todas luces demostraba su favor hacia Jacob. Una túnica, ¿verdad? Hacia José. Y eso incita a que sus hermanos aumenten sus celos y que provocara lo que ustedes conocen el desenlace de que lo cogieron y lo vendieron, lo iban a matar. Esa era la intención original. Pero después decidieron, por intervención de uno de ellos, venderlo y lo vendieron a unos mercaderes que después posteriormente lo llevaron a Egipto y lo vendieron en Egipto. Conseguí un documento en internet que me parece interesante. Quiero compartirlo con ustedes porque creo que todo lo que dice reúne lo que yo entendía, ¿verdad?, con relación a este aspecto. Ciertamente la historia de José, además de presentar errores, conflictos, también son un ejemplo de la providencia y del cuidado de Dios para con sus hijos. Las dinámicas dentro de la familia de Jacob reflejan temas amplios como la fragilidad humana, la soberanía divina y la redención, que son temas que están inherentes en la historia. A pesar de las imperfecciones y los conflictos, los propósitos de Dios se cumplen finalmente a través del linaje de Jacob. Y era lo que yo le decía ahorita, que Dios es experto en tomar la calamidad y los desastres que nosotros hacemos y convertirlos en cosas para bien, para gloria y honra de su nombre y para que su propósito se cumpla. Claro, eso no es una licencia para que usted meta la pata. Eso no es una licencia para que usted haga lo que le dé bien en gana y viva una vida enajenada de lo que es el plan de Dios. Pero Dios a veces de nuestros errores hace cosas extraordinarias.
Los 12 hijos se convierten en los progenitores de las 12 tribus de Israel, cada uno desempeñando un papel único en la historia, en el desarrollo del pacto de Dios con su pueblo. La historia de Jacob y por su extensión, las historias de sus esposas, de sus hijos, de sus integrales al arco narrativo de la Biblia, ilustran las complejidades de las relaciones humanas y las formas en que la gracia de Dios trabaja a través de individuos imperfectos para cumplir su plan divino. Las vidas de las esposas e hijos de Jacob son un testimonio de la naturaleza perdurable de las promesas de Dios y el intrincado tapiz de la historia de la salvación. En resumen, las esposas de Jacob, Lea, Raquel, Bilha y Silpa, y sus hijos Rubén, Simeón, Libeí, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín y Dina, forman la base de la nación de Israel. Sus historias llenas de amor, llenas de celos, llenas de tristeza y de redención, son un microcosmos de la narrativa bíblica más amplia, demostrando el compromiso inquebrantable de Dios con su pacto y su capacidad para sacar bien de la imperfección humana. Y si usted quiere, después yo se lo envío para que usted lo vuelva a leer y lo reflexione. Pero qué tremendo es el Señor, que a través de estas historias nos muestra cuán grande es Él, nos muestra su soberanía y nos muestra que Él siempre está en control. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese contexto de lo que les he hablado sobre la historia, no le voy a hablar sobre los detalles. Yo creo que si usted no conoce la historia, le invito a ir al libro de los Génesis, y poder leer la historia bíblica y poder evaluar los detalles de ella. Pero yo quiero hablar más bien, ¿verdad?, de por qué la Biblia considera a José, desde mi perspectiva, ¿verdad?, de lo que yo entiendo, y lo pone en el lugar como uno de los héroes de la fe. Y obviamente una de las características es primeramente eso, que era un hombre de fe. Característica que se evidencia y del cual vamos a hablar al final. Pero quiero compartir con ustedes lo que pienso que son algunas de las características que distinguieron a este hombre y que se denotan a lo largo del relato de su historia. Mi intención en esta mañana, hablando de las características más relevantes de la vida de José, es enseñarles que si bien es cierto que estamos viviendo tiempos de grandes dificultades, de situaciones que nos estremecen, de momentos de prueba que parecen que nunca van a terminar, de tiempos de incertidumbre, hubo hombres y mujeres que modelaron una vida que honró a Dios aún en momentos de gran adversidad y momentos de confusión, y que si en el caso de él pudo hacerlo, ellos lo pudieron hacer, también lo puede hacer con nosotros, o nosotros también podemos lograrlo. Les repito, mi intención en esta mañana con esta historia y con estas características que quiero resaltar es que tú entiendas que si bien es cierto que estamos pasando por... ¿Cuántos saben que estamos en momentos difíciles? O sea, vivimos un mundo cambiante, que hoy vivimos esta experiencia, ¿verdad?, el temor de un huracán, pero por el otro lado estamos viendo cómo la violencia se apodera de nuestro país, cómo la incertidumbre sobre los aspectos económicos y políticos en el país cada día son más, ¿verdad? Tenemos situaciones políticas que están pasando y que tienen una repercusión directa para con el pueblo. Este concepto de que si la Junta las quitaron a casi todos, los votaron a todos, y qué efecto eso puede tener en la economía en el país con los que vengan. Y eso crea cierta ansiedad y estabilidad. Hay gente que hoy mismo están en la incertidumbre de si se quedan trabajando o si pierden el empleo. Hay problemas en la salud en el país. Hay problemas en el sistema educativo, aunque creo que hemos tenido un inicio de clases un poco menos accidentado que en otros años. Hay tantas situaciones ocurriendo. Sí, sin contar las guerras y todo lo que está pasando lejos de nosotros, que después que pasa un tiempo, pues como que volvemos a la vida cotidiana y normal.
Pero esta historia lo que quiere demostrarnos es que si José en los momentos de baja adversidad pudo ser fiel a Dios y pudo honrar a Dios, tú y yo también lo podemos hacer. Tú y yo no somos ni menos ni mejores que José. Y Dios nos ha capacitado para poder honrarlo en todo tiempo y que el propósito de Dios en nuestras vidas se cumpla. La primera característica que resalta de la vida de José es que era un hombre un joven visionario. Génesis capítulo 37 narra que este joven a sus 15 o 17 años, entre 15 y 17 años de edad, comenzó a tener unos sueños. El primero tenía que ver con mazos de semillas, de espigas de trigo probablemente, ¿verdad? Y el mazo que él hacía se paraba en el centro y todos los demás mazos se inclinaban ante él. El segundo sueño que tiene que ver con el sol, la luna, las estrellas y 11 estrellas que se inclinan ante él. Y en esa segunda visión, incluso cuando la comparte con su padre le regaña. Su padre le dice, pero ¿cómo tú te atreves a pensar en una cosa como esa? Eso no es socialmente hablando, culturalmente hablando, eso no es posible. Porque la visión rompía con lo establecido por la cultura, donde en las culturas orientales, cuando el padre moría, el hijo mayor tomaba las riendas de toda la familia. De hecho, recibía más de la herencia que los demás hijos. Para su padre y para su madre y para sus hermanos, esa visión era inaceptable, era imposible, eso no podía ser. Por ello, el rencor hacia José continuó creciendo, motivado por un padre que no supo manejar la preferencia hacia sus hijos. Pero José no solo fue un visionario por los sueños que tuvo, porque también demostró ser un visionario cuando llegó a la casa de Faraón y pudo echar a andar los negocios de su jefe. Y la casa de Potifar comenzó a prosperar y Dios comenzó a bendecir. Aleluya. No solamente porque Dios estaba con él, sino porque Dios le había dado unas capacidades y comenzó a utilizar esas capacidades para el bien de Potifar. Administró de manera eficiente sus riquezas y sus propiedades. Lo demostró no solo también al interpretar el sueño de Faraón, sino también cuando dio la estrategia para manejar la crisis que se avecinaba. Miren, en tiempos en los que estamos viviendo, Dios está llamando a hombres y a mujeres visionarios, que no se amedrenten, que no le cojan, como decimos por ahí, miedo al bulto, que no, aleluya, sientan temor al futuro, aleluya, gloria al Señor, ni se dobleguen ante las circunstancias, sino que en medio de la adversidad puedan ver oportunidades, puedan, aleluya, ser dirigidos por el Espíritu Santo para emprender nuevos proyectos, para emprender nuevas metas, que en vez de ver obstáculos, vean oportunidades en Dios. Y para hacerlo en ocasiones hay que romper con paradigmas. Y para hacerlo a veces hay que ir en contra de la corriente, como fue el caso de José. Hay ocasiones en las que tenemos que romper con patrones para que el propósito de Dios se cumpla, porque Dios es un Dios que crea, es un Dios que hace cosas nuevas todos los días, aleluya, gloria al Señor, y nosotros tenemos que estar preparados para lo nuevo de Dios. Y para ello se necesita gente visionaria, y el tener visión no tiene nada que ver con la edad. Usted puede ser un joven y no tener visión ninguna, pero puede ser un anciano con una visión amplia de lo que Dios quiere hacer. Así que no depende de la edad, depende de la actitud y depende de la comunión y la relación que tengamos con Dios. Lo segundo que yo veo, la segunda característica que es evidente en la vida de José, es que José tenía un corazón limpio.
era un joven con un corazón limpio. Cuando él compartía los sueños, no lo hacía desde la actitud de la prepotencia o del orgullo. Lo hacía porque era un sueño que había tenido y le parecía interesante y quería compartirlo con sus hermanos. Era el sueño como un niño que está en un estado de inocencia. No sabía que lo que estaba albergando en sus hermanos era cada vez más rencor. Así que lo hizo desde quizás la ignorancia o desde la inocencia. Era un joven con un corazón puro. En él no había malos sentimientos a sus hermanos. Cuando iba y le decía a su papá lo que estaban haciendo mal, era primero porque estaba cumpliendo las instrucciones de su papá, era el que lo mandaba a que los velara. Así que le estaba haciendo responsable con la encomienda que le habían dado. Pero probablemente lo que estaba buscando era que sus hermanos hicieran lo correcto, que agradaran a su padre en sus acciones. Así que eso no significa, ¿verdad? Era un joven, como le dije, con un corazón puro. Ni siquiera el daño que le hicieron logró dañarlo. Óigame, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a emular. Porque hay ocasiones que a la mínima ofensa o al mínimo la cosa negativa, a veces armamos un escándalo. A veces la vida se nos quiere caer, se nos cae el mundo encima, a veces por cosas que son triviales. José vivió experiencias extremadamente negativas. Fue separado de su familia siendo un adolescente. Vivió como esclavo. Fue, aleluya, enjuiciado injustamente. Fue olvidado. Mencioné. Y aún así no albergó rencor ni odio hacia sus hermanos porque tenía un corazón puro. El salmista David reconoció esto cuando dijo: crea en mí un corazón que limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo quiero decirte en esta mañana, hermano y hermana, no permitas que la maldad de este mundo, que los errores de aquellos que nos rodean dañen tu corazón. Que hay gente que te va a hacer daño, sí, yo no te voy a decir otra cosa. Que hay ocasiones en las que quien menos tú esperas, o de quien menos tú le esperas, venga la traición, venga el daño. Pero aún así, guarda tu corazón de rencores, de raíces de amargura, porque Dios está llamando gente que tenga un corazón limpio delante de Él. Y si por alguna razón en esta mañana estás aquí, puedes identificar algunas áreas de tu vida que necesitan ser sanadas, porque a todos nos pasa. No estoy diciendo esto porque lo dice la Biblia, es porque yo lo he experimentado en mi vida. De situaciones en las que me he sentido traicionado, o alguien ha hecho algo que, ¿verdad?, en mi contra, sin razón ninguna, y he tenido que poner en práctica lo que la Biblia me enseña: el perdón y el poder dejar, porque en la manera en la que yo permito que las raíces de amargura estén aquí, yo no puedo vivir una vida plena y feliz. Y Dios me llama a vivir una vida plena y feliz en el Señor. Ese es el deseo de Dios. Si en esta mañana tú estás aquí y todavía hay áreas de tu vida que necesitan ser trabajadas, deja que el Espíritu Santo entre y vaya arrancando una a una esas raíces de amargura. Porque cuando Él lo hace bien. El problema es que cuando nosotros queremos hacerlo por nuestra propia cuenta y arreglar las cosas por nuestra cuenta, podemos sacar lo bueno y lo malo a la vez. Así que deja que el Señor trabaje en tu vida y te sane. La segunda cualidad era que José tenía un corazón limpio. La tercera cualidad de José fue su integridad. Wow. En un tiempo en el que se habla tanto de la corrupción, en un tiempo en el que se habla de que, ¿cómo es que dice el dicho? Que dice que termina con que esté más listo. ¿La qué? Algo así, que como que el más listo es el que realmente sale bien.
Pero es una filosofía que nosotros los cristianos no podemos validarla. En tiempos donde hay tanta corrupción alrededor nuestro, Dios nos llama a vivir en integridad, y José fue un hombre que vivió en integridad. En momentos en que su integridad fue probada, su integridad se mantuvo intacta. La historia nos dice que una mujer, la mujer de Potifar, se empeñó. Óigame, porque cuando va a venir la tentación, porque cuando va a venir la prueba, no va a venir en el, aleluya, no va a ser algo que tú lo vas a rechazar automáticamente. Va a venir que de alguna manera va a ser atrayente. Miren, esta mujer, él la rechaza, y dice la historia bíblica que día a día estaba ahí como gota en tiempo de lluvia. Solo que es un joven en la plenitud de su vida. Cuando las hormonas están, mira, allá en Crespa. Está solo, no tiene familia, vive en una tierra donde no se adora a Dios, una cultura totalmente enajenada al Dios al que él servía. Era quizás, las condiciones eran idóneas para que José, como decimos por ahí, se hubiese ido por el chorro. Óigame, pero qué tremendo es cuando tú escuchas a un joven. Gloria al Señor. Miren lo que dice el capítulo 39, versículo 7. Y aconteció después de esto, después de que después de estas cosas, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y eso quiere decir que se obstinó con él. Y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, ay, que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. En otras palabras, él me ha puesto todo en mis manos. Todo esta casa está en mis manos. Lo único, ¿verdad? Y de hecho él era el mayor de todo, era el que tenía toda la autoridad. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Pero miren la respuesta de este muchacho. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? No. Su preocupación no era con Potifar. Y pecaría contra Dios. Porque aún en tierra extraña, en una nación pagana, todavía José sabía que había un Dios que era el Dios verdadero. Óigame, hay ocasiones en las que a veces salimos de las cuatro paredes de la iglesia y se nos olvida quién es el Dios nuestro. Con nuestras acciones comenzamos a negar a Dios. Con nuestras actitudes comenzamos a negar a Dios. Nos convertimos y nos conducimos como creyentes aquí, pero salimos a la calle y nos convertimos como el peor de los impíos. Pero José, aún en tierra extraña, demostró quién era su Dios. Y su preocupación era no ofender a Dios con sus acciones. Y lo dejó claro. Así que mantuvo su integridad a pesar de que mantenerla le costó la cárcel por algo que no hizo. Y la pregunta que yo tengo que hacer en esta mañana es: ¿hasta dónde tú estarías dispuesto con tal de guardar tu integridad? ¿Estarías dispuesto a sufrir la cárcel? ¿Estarías dispuesto inclusive a sacrificar tu vida por mantener tu integridad? Pues eso es algo que lo tienes que contestar, nos lo tenemos que contestar cada uno de nosotros. Pero no solo la mantuvo en la tentación de acostarse con la mujer de Potifar, la mantuvo al no hacerle daño a sus hermanos, teniendo toda la autoridad para hacerlo. Oiga, los tuvo en bandeja de plata. Pero él no dijo, no te preocupes, yo los cojo bajando, que algún día estarán en mis manos. O cuando los vio por primera, ahora me las desquito, ahora sí que me las voy a desquitar. Algunos de nosotros a lo mejor hubiésemos dicho una cosa. Pero este joven, que era un hombre, joven íntegro, se mantuvo, gloria al Señor, aleluya, y no le hizo daño a sus hermanos. No tomó venganza, sino que prefirió creer que todo era parte de un plan de Dios para preservar la vida de su familia. Génesis capítulo 45, versículos 4 y 5 dice: y José dijo a sus hermanos:
acercaos a mí. Y ellos se acercaron a él y les dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Wow. O sea, no se preocupen, no se sientan mal por haberme vendido. No se sientan mal por haberme separado de mi familia. No se sientan mal porque fui preso en la cárcel porque alguien, ¿verdad?, dijo algo que no era cierto. No se sientan mal porque le hice un bien al copero y se olvidó de mí, yo no sé ni por cuánto tiempo. No se sientan mal por eso. No se sientan mal por las lágrimas que derramé. Porque uno ve la historia ahí. Pero el tiempo, ¿saben cuántas lágrimas debió haber derramado ese pobre muchacho? ¿Cuántos latigazos probablemente tuvo que soportar? Pero no se sientan mal por eso. Porque Dios tenía un plan y me tocaba a mí cumplir el plan de Dios. Y era que yo iba delante de ustedes para preservarles la vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el Señor! No perdió su integridad. Y por último, no menos importante, el escritor de Hebreo lo pone como uno de los héroes de la fe. Y el verso que leí de Hebreo dice que él, aleluya, ¿verdad?, que él le pidió a su familia, a los hijos de Israel. El tiempo pasó, el pueblo de Israel siguió creciendo en Egipto, ya él estaba a punto de morir, así que se aseguró de que los descendientes, ¿verdad?, los israelitas que vivían en Israel, cumplieran algo que probablemente él no lo vería. Creyó que Dios tenía un plan para él. Un hombre de fe que ante la injusticia siguió demostrando que era distinto a los demás, que era un hijo de Dios. Y dice la historia bíblica que él creyó que la promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel, había una promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel a través de su abuelo y de su bisabuelo. Que Dios le iba a dar, ¿o qué? Una tierra. Que Dios le iba a dar un lugar donde ellos iban a habitar como pueblo. Y él sabía que probablemente esa promesa no se iba a cumplir en vida. Pero aún en la muerte, él quería disfrutar de la promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Y le dijo, bueno, probablemente yo no lo voy a ver, pero cuando ustedes lleguen a la tierra, cuando ustedes salgan de Egipto, porque van a salir de Egipto. Óigame, lo que es tener una visión, lo que es saber que Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Así que aunque yo no la vea físicamente, yo quiero que mis huesos sean enterrados en esa tierra, porque Egipto no es mi hogar. Yo vine aquí con un propósito. Dios me trajo aquí, aleluya, con un propósito. Pero aunque yo muera en Egipto, yo no soy de Egipto. Hay un lugar para mí. Hay una promesa para mi vida. Así que sabía que en su momento Dios cumpliría su promesa. Y sabía que él no pertenecía a Egipto, que Egipto no era su hogar. Fue un lugar de oportunidades, pero no era su hogar. Así que le hizo prometer que sus huesos serían enterrados en esa tierra que Dios le daría por heredad. Su fe le hizo disfrutar de la promesa de Dios antes de verla cumplida. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! La Escritura define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De alguna forma, José se disfrutó la tierra prometida. ¿Qué tal si tú comienzas a disfrutarte las promesas que Dios te ha hecho? Aunque no las hayas visto. Mira, y yo te voy a decir una cosa en esta mañana. Hay promesas que probablemente tú no las verás cumplidas en vida. Pero Dios es fiel y aún en la muerte Dios te las puede cumplir.
Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo sé que todos queremos verla en vida. Aleluya. Pero si aún cuando muriéramos, si Dios te prometió algo, yo te quiero decir en esta mañana que lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Porque Dios es fiel a sus promesas. Dios le dijo a mi mamá que Dios le iba a dar una familia de hombres y mujeres que sirvieran a Dios. Mi mamá no me vio a mí pastoreando, pero ella tenía una promesa para con sus hijos. Yo no sé cuántas promesas Dios te ha hecho en esta mañana. Yo no sé si tú puedes creer que Dios cumple sus promesas, o si el tiempo ha sido lo suficientemente fuerte como para drenar tu fe. Si eso ha sido así, yo quiero que en esta mañana tú entiendas que José entendió que Dios había de cumplir esa promesa. Y la cumplió. Y de hecho, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, una de las cosas que se llevó, además de que cogió a los egipcios y le llevaron todo, los dejaron pelados, fueron los huesos de José. No solamente Dios cumplió la promesa, el pueblo de Israel cumplió la promesa de llevar los huesos. Pero eso no vale nada. Bueno, eso tiene un gran significado porque representa que, ¿verdad? El cumplimiento de una promesa. La pregunta es, ¿tú le crees a Dios? Si le crees a Dios, espera en Dios. No te desesperes, no te desanimes. Aleluya, sigue creyendo que Dios habrá de cumplir, aunque pase el tiempo y aun cuando la vida pase, Dios lo habrá de cumplir. Estás pidiendo por tus hijos, estás pidiendo aleluya por tu familia. Puede ser que no lo veas del todo, pero en su tiempo Dios obrará. Gloria al Señor. Solo tienes que creer, y no solamente tienes que creer, disfrútalo como si lo hubieses visto cumplido. Disfrútatelo, disfrútatelo. Aleluya. Y dale gracias a Dios porque ya lo cumplió. Señor, gracias porque ya tú lo has hecho. Señor, gracias porque ya lo veo. Señor, porque lo estoy viendo, aleluya, con mis ojos espirituales. Gracias, Señor, aleluya, porque ya tú cumpliste tu promesa. Y comienza a disfrutártela. Y comienza a vivirlo. Y comienza, gloria al Señor, a declarar en el Señor. Como les dije al principio, José fue un joven y un hombre extraordinario. Pero fue un ser humano igual que nosotros, con las mismas debilidades y con las mismas virtudes que tú y yo tenemos. Si José, a pesar de todo lo difícil que vivió, alcanzó la distinción de ser un hombre de fe, un hombre de valor, tú y yo en esta mañana lo podemos hacer también. Así que no importa lo que pueda ocurrir o lo que podamos experimentar en la vida, mantente, aleluya, creyéndole al Señor. Mantén la visión. No pierdas la visión. Aunque algunos no crean en ti, no lo pierdas. Mantén tu corazón limpio y no permitas que nada te dañe. No importa de dónde venga la ofensa, la herida, aun cuando sea alguien, aleluya, aun cuando sea un hermano en la fe, no pierdas, no, aleluya, guarda tu corazón, que nada te dañe. Mantén tu integridad ante las presiones del mundo en el que vivimos para tratar de desviarnos de la voluntad de Dios y de vivir una vida en santidad. Mantén tu integridad y por último, mantén tu fe, no pierdas tu fe, no pierdas la fe. Dios es fiel y Dios cumplirá en su tiempo sus promesas. Inclina tu rostro en esta mañana, gloria al Señor. Dios bueno y Dios de misericordia, te adoramos y te damos gracias, Señor, por tu gran amor, porque nos enseñas a través de tu palabra y a través de la vida de hombres como lo fueron José. Ayúdanos, Señor. Si Él pudo lograrlo y ver el cumplimiento, Señor, aleluya, de tus promesas y aún verlas, oh Dios, y que se cumplieran aún posteriormente a su vida, de la misma manera nosotros creemos que tú eres fiel. Ayúdanos a mantener nuestra fe y nuestra confianza en ti. Ayúdanos a vivir una vida de integridad en este mundo en el que vivimos tan corrupto, tan corrompido, Señor. Dios, ayúdanos a mantener la visión,
a no perderla, Señor, a pesar de las circunstancias. Y guarda nuestro corazón. Que nada nos dañe. Que nada, Señor, aleluya, produzca en nosotros raíces de amargura. Que el dolor, la prueba, la tribulación, las experiencias que podamos tener en la vida dañen nuestro corazón. Y que al igual de David podamos, Señor, experimentar en nuestra vida el perdón y tener la capacidad de perdonar a aquellos que nos han ofendido y vivir una vida libre, Señor, de toda opresión y de toda culpa. Mire que esta mañana tú conoces a tu pueblo, tú conoces cada vida que está en este lugar. Yo sé que tú eres un Dios de planes y de propósitos en nuestra vida. Hemos, Señor, experimentado 47 años de trabajo intenso, de una vida de servicio, Señor. Hemos hecho tantas cosas en esta comunidad. Y probablemente en ocasiones no vemos el fruto del trabajo, o pensamos que no vemos el fruto del trabajo. Pero ayúdanos a mantenernos firmes creyendo tus promesas. Creyendo que tú cumplirás tus promesas para con esta iglesia, para con cada uno de nosotros. Y que podamos disfrutarlas desde ya. Que podamos disfrutarlas desde este momento, Señor. No solamente afirmarlas, sino disfrutar lo que tú harás y lo que ya tú estás haciendo en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, para que cuando tú vengas nos encuentres haciendo así. Que podamos, Señor, como José, demostrar que podemos vivir una vida que honre tu nombre, aún en medio de circunstancias adversas y difíciles que podamos experimentar. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, haciendo el trabajo que nos has llamado a hacer, cumpliendo la misión que nos has encomendado en este tiempo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta mañana? Gloria al Señor. Reflexionen esta palabra, gloria al Señor. Y si alguna área de este sermón le ha servido, aleluya, póngala en práctica para que Dios siga haciendo cosas en su vida. Yo creo que Dios tiene planes con nosotros como iglesia y promesas que Dios ha hecho y Dios las habrá de cumplir. Pero también sé que hay planes y propósitos de Dios en cada uno de nosotros y de usted está el que Dios lo cumpla a la gloria de su nombre. Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes los mensajes de esta semana, los anuncios de esta semana, si están listos. Gloria al Señor. Recuerden que nos estamos acercando a la celebración que va a ser el 30 de agosto. Todavía creo que, ¿dónde está Jessica? Hay algunos que todavía no han confirmado. Es importante, hermanos, para la preparación que usted confirme. Ya esta semana cerramos el registro para poder prepararnos para esta actividad que confiamos en el Señor, que sea una actividad donde podamos ser grandemente bendecidos. Amén. Los anuncios. Dios les bendiga. Estos son los anuncios de esta semana. El martes se estarán reuniendo las células. Estén atentos al chat de la iglesia para conocer el lugar y la hora de cada una de ellas. El miércoles a las 9 de la mañana se reunirá aquí en el templo el grupo de intercesión. Le invitamos a que venga para que tenga un tiempo de intimidad y oración con el Señor. El jueves a las 6 de la tarde el grupo de discipulados se reunirá aquí en el templo. Comuníquese con la hermana Rosa para saber más información. El viernes tendremos culto auspiciado por el Ministerio de Matrimonios Jóvenes. Les invitamos para que apoye a este ministerio. Y el domingo tendremos nuestra experiencia de adoración a las 10 de la mañana. Les acordamos que el sábado 30 de agosto estaremos celebrando los 20 años de aniversario pastoral de nuestros pastores Ricardo Acevedo y Wanda Rama. Recuerden confirmar su asistencia. Les esperamos en Roca. Culto auspiciado. Pensé que venía un café. Nos cogió el huracán. El huracán. Oh my God. No se pongan traviesas, ¿ok? Gloria al Señor. Pero esas son las cosas que pasan. Y yo, ¿verdad? Quiero reafirmar
el trabajo que está haciendo el grupo de media, el ministerio de adoración de la iglesia, que siempre es un trabajo bien sacrificado, hermanos. Por eso para mí es importante que usted llegue a la casa del Señor en gratitud al esfuerzo de estos hermanos que se preparan, ¿verdad? Para la actividad del 30, llevan meses preparándose para poder dar lo mejor de su adoración. Y lo menos que usted puede hacer es estar presente, ¿verdad? Es estar presente. Y yo agradezco, ¿verdad?, el trabajo. De hecho, les comentaba, no me recuerdo a quién, que los pastores que estaban aquí el domingo estaban impresionados, ¿verdad? Ellos nunca habían venido aquí y estaban impresionados con todo, con la adoración, con cómo dábamos los anuncios, y decía, wow, qué tremendo, qué cosa, porque eso no es aburrido, decía ella. Así que yo creo que, ¿verdad?, Dios nos ha dado un equipo extraordinario de trabajo que se sigue diversificando, porque hoy, miren, Josian está tocando allí la guitarra. El hermano Josué el domingo pasado estaba aquí, que por poco se muere de los nervios, pero lo hizo. ¿Quién más? Hoy estaba también Arianis, qué bueno verla integrada. Gloria al Señor. Los demás yo creo que ya han estado. Pero ver más gente, ¿verdad?, motivada. Y si usted quiere participar de alguna cosa en la que usted entienda que usted puede hacerlo, pues acérquese. Obviamente, yo quiero que ustedes entiendan que hay un orden en la iglesia y que para poder participar de algunas áreas usted tiene que ser miembro en plena comunión. Por eso el programa de discipulado es importante. Porque aunque uno quiera, hay unas reglas que hay que cumplir y por lo tanto, si usted no es miembro de la iglesia, usted no puede participar de algunas cosas, ¿verdad? Porque esa es la regla. Y en todo sitio hay reglas y aquí también hay reglas. Así que le invitamos a que haga, ¿verdad?, el esfuerzo para poder unirse a la membresía de la iglesia a través del discipulado. Ajá. Ok. Miren, que hay una venta de bolsitas de platanutre. ¿A usted le gusta? ¿A cuánto le gustan los platanutres? Pues mire, Matenay está allá afuera con una venta, así que usted bendiga, ¿verdad?, a Matenay, que es un ministerio que está bendiciendo a la iglesia, que les está bendiciendo a ustedes, y es su forma de reciprocar, ¿verdad? Así que llévese una bolsita de platanutres. Amén. Y como les estaba diciendo, Dios está siendo bueno con nosotros, está bendiciendo a la iglesia. Gracias por el esfuerzo, por el sacrificio, ¿verdad?, y el trabajo que hacen. La Biblia dice, y no lo digo yo, escúchenme bien porque no hemos terminado. Denme un brequecito, por favor. Amén. Cuando todos me estén atendiendo, yo sigo hablando. Amén. Gracias. La Biblia dice, y no lo digo yo, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios recompensa. Y Dios ve su esfuerzo, Dios ve su sacrificio, aunque no siempre las cosas salgan como ustedes esperan. Yo sé que a veces ellos son demasiado exigentes consigo mismos y yo tengo que entonces como que poner mira, bájale 2. Porque quieren dar lo mejor para el Señor y eso es bueno. Pero cuando las cosas no salgan perfectas como queremos, aún así usted hizo su mejor esfuerzo y Dios honra a los que le honran. Así que sigan bendiciendo, sigan, como les dije el domingo pasado, el grupo de media quiso hacer este pulguero para mitigar algunos de los gastos que hemos tenido en equipo, que no tenían por qué hacerlo, pero decidieron hacerlo. Si usted quiere bendecirlo, mire, denle una ofrendita, ahí está, mándele 2 o 3 pesitos, no tiene que ser mucho, pero bendice este ministerio para que ellos puedan seguir adelante. Cada uno de los ministerios, vemos el grupo de danza, ¿verdad? Aleluya, pues bendígalo. Y qué bueno que tenemos jóvenes y hermanos dispuestos a trabajar para el Señor. A lo mejor algunos no lo pueden hacer, yo no puedo hacerlo tampoco, pero entonces aporto para que puedan seguir haciendo el trabajo que Dios les ha llamado a hacer en este tiempo. Amén. Con eso, ¿verdad? Vienen varias actividades, esté pendiente. Miren, hermano, hay un calendario que nosotros, ¿verdad? Vamos a preparar una hoja con todas las actividades que tenemos pendientes, lo que falta del año, para que usted haga arreglos. Cuando alguien me hace una invitación, usted sabe lo que yo hago, ¿verdad? Yo no le digo que sí rápido, aunque sea familiar. Yo voy al calendario. Y yo tengo 2 calendarios, tengo uno físico y a veces estoy perdido también con todo eso.
Pero voy al calendario, mira, ese día no puedo, tengo un compromiso en la iglesia o tengo un compromiso, no puedo. Porque si no sería un caos, créanme que sería un caos. Así que, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que yo espero lo mismo de usted. Que usted, en la manera que pueda, no comprometa los días que nosotros hemos separado para tener actividades especiales en la manera en la que pueda ser posible. Yo sé que hay ocasiones en las que eso no se puede dar, no tengo problema. Pero que se convierta en un uso y costumbre, eso sí me da cosa. Amén.